Es interesante este capítulo que encontramos aquí. Bueno, le he llamado yo a la enseñanza, al mensaje esta mañana, simplemente yo soy. Simplemente yo soy. Aquí en Génesis capítulo 45, versículos 1 al 8. Es una lástima que este capítulo haya quedado dividido del capítulo anterior. Porque esta es una escena que continúa, ¿verdad? Pero lamentablemente fue dividido. Sabemos que Dios no dividió los libros de la Biblia, excepto el libro de Salmos. El único libro dividido por Dios se llama Salmos, que está dividido en 5 libros. Los demás fueron los hombres que pusieron la división de los capítulos y después, con el tiempo, la división de los versículos. Así que este capítulo 45 es la continuación del capítulo anterior. En el capítulo anterior observamos la semana pasada que Judá había intercedido por su hermano Benjamín ante la presencia de José y por amor a su padre. Es interesante también que cuando José le permite a Judá exponer su tesis, ¿verdad? Allí, Judá le había dicho: me permite mi señor 2 palabritas, que es casi la mitad del capítulo, como dije la semana pasada. Y este hombre hace una historia completa sin perder ningún detalle desde el momento que pone los pies por primera vez en Egipto y se presenta ante José. Lógicamente, a esta altura todavía no sabe que José es su hermano, ¿verdad? Y es increíble también que José ve a sus hermanos ahora, en esta escena, completamente humillados, bajo sus pies. Recuerden cuando llegaron con su hermano menor, ¿verdad? Allí todos los 11 se postraron delante de José, cumpliéndose así el sueño que había ocurrido muchos años antes. Recordemos que a esta altura han pasado aproximadamente 20 años desde que José fue vendido para Egipto. Así que José les ve a ellos completamente humillados por los pecados que habían cometido. Judá, en su exposición, nombra en 2 ocasiones a José. Hay otro hermano nuestro también, hijo de la misma madre, de nuestro padre, ¿verdad?, que está muerto. Y observa el respeto que Judá tiene hacia su hermano Benjamín y concluye mostrando el gran amor que Judá había demostrado hacia su padre Jacob, que había quedado en la tierra de Canaán. Hoy veremos en esta mañana, Dios mediante, que José se les revela abiertamente a sus hermanos y cómo sus hermanos quedan completamente perplejos. Interesante. Así que le he llamado al mensaje esta mañana: yo soy. Simplemente yo soy. ¿Por qué? Porque observen aquí este capítulo 45 y dice en el versículo 3: dijo José a sus hermanos: yo soy José. Imagínense. Para nosotros poder entender esta escena, hermano, tenemos necesariamente que ponernos en los pies, en los zapatos de José y en los zapatos de cada uno de sus hermanos. ¿Cómo habrías actuado tú si tú hubieses sido uno de los hermanos de José? Menos Benjamín, ¿verdad? Porque Benjamín es el menor. Cuando José fue despedido o vendido, era muy pequeñito, Benjamín.
Así que José no lo vio crecer, no le conoció mayormente. José dijo, yo soy. Al comienzo de este capítulo tan hermoso que encontramos aquí, José hace algo curioso. Volvamos al capítulo 45, versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado y clamó, hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. ¿Les llama la atención algo allí de esa porción que acabamos de leer? Aquí nos damos cuenta, hermano, en esta escena, tenemos que recordar una vez más que estamos situados en Egipto. ¿Verdad? En Egipto. Y para ser más exacto, en la casa y comedor de José. Habían estado sentados a la mesa muchos egipcios, como invitados, los señores de Egipto, y también servidumbre egipcia. Los únicos hebreos allí eran los 11 hermanos de José y José. Pero los hermanos de José no sabían que el señor de Egipto era su hermano. No lo habían descubierto, no se habían dado cuenta aún. Pero hace algo curioso José. Antes de darse a conocer. ¿Y qué fue eso que hizo José? Exactamente, hizo salir a todos. Vale decir, aquí los temas familiares se resuelven en la familia y no con ajenos. Uno de los graves errores que comete la humanidad hoy en día. El hombre, la mujer, principalmente cuando tiene problemas con su marido, ¿qué hace? Empieza a contarle las barbaridades a otros. José dijo, hagan salir a todos. Y luego que salen todos, ¿verdad? Yo me imagino que José se sacó su peinado, ¿verdad? Su colita que lleva aquí, su atuendo. Y se muestra abiertamente a ellos. ¿Cuándo? Cuando hay solo hebreos. Una sola sangre. Yo soy José. Imagínense cómo quedaron todos sus hermanos allí. Yo le vendí, yo le hice esto, yo le hice todo otro, y empezaron hasta que, aquí vamos a morir todos. Estamos bajo sus garras. Él se va a desquitar, él se va a vengar. Yo soy José, le dice. Y luego, hermano, de que se demuestra abiertamente a ellos, y ellos no lo querían creer, ellos no se imaginaban. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué no lo creían? Primero, porque ellos mismos lo habían dado como muerto. Segundo, todo lo que planearon cuando van con la túnica y se la enviaron a su padre también dijo, algunas fieras vinieron, se lo comieron. En los mensajes que da su hermano también lo dan por muerto. ¿Cómo se irían a imaginar? Por otro lado, sabemos que ellos estaban parados en tierra ajena, en otro país, otra cultura, otro lenguaje, y este hombre, José, no se llamaba José, a quien ellos le compraban. ¿Cómo se llamaba este personaje? Exactamente, Safnat Panea. Ellos le iban a comprar a Safat Panea, el señor de Egipto, el varón de Egipto, lo dijeron muchas veces ellos ante su padre en la tierra de Canaán. Así que ellos sabían que estaban comprándole trigo en las dos ocasiones que fueron anteriormente a Safat Panea, que significa preservador del mundo. Safat Panea significa mantenedor de vida y también significa aquel que revela secretos. Así que jamás nunca ellos podían sospechar, porque este hombre tenía otro nombre. Tenía un nombre egipcio, dado por el mismo faraón, en el capítulo 41, en el versículo 15. ¿Verdad? Así que ellos jamás se imaginaron que este Safat Panea podría ser su hermano. Nunca lo creyeron.
Qué interesante. Nunca sus hermanos reconocieron a José. Qué triste. La Biblia, la palabra de Dios dice que cuando el Señor Jesucristo viene a este mundo, todos los hebreos le rechazaron. Cuando Pilato, según la cultura hebrea, al fin del año, le dio la libertad al pueblo de elegir a quién soltar y dejarlo libre, él pensó, ¿van a dejar libre a Jesús? Porque yo no le hallo ninguna culpa. Su esposa la noche anterior había tenido un sueño en cuanto a Jesús y vino hasta el mismo lugar y le habló al oído, le dijo, no tengas nada que ver con ese hombre, porque anoche yo he padecido mucho acerca de él. Él es un hombre justo. Y Pilato dijo, bueno, aquí está la mía. La gente va a soltarle y yo voy a quedar bien ante los hebreos. Pero no fue así. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Toda la gente gritó a Barrabás. Un día, dice la Escritura, un día, dice la Escritura, hermano, que llegará para los hebreos en cuando verán a aquel que le traspasaron. Va a ser algo tremendo para el pueblo hebreo. Cuando Cristo había muerto, había resucitado de entre los muertos. Viene el día de Pentecostés, dice la Escritura, que Pedro se pone en pie y le predica a los hebreos, diciéndole, ustedes mataron al Cristo, Él era el Mesías, Él era el cumplimiento, el otro profeta que decía desde Moisés en adelante. Los judíos al oír toda esa exposición, porque Pedro le había traído a la mente a los judíos 3 profecías, 2 de David y una de Joel, para ver el cumplimiento de Cristo allí. Y los judíos, los que eran acercados a la Escritura, a la palabra de Dios, dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. San Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí vemos un cuadro, hermanos, un cuadro completo acerca de Jesucristo. José se da a conocer a sus hermanos y le dice, yo soy José, vuestro hermano. En el versículo 3, vuestro hermano. Y dice, ¿vive aún mi padre? La primera pregunta. ¿Vive aún mi padre? Siempre he preguntado por el padre de una forma camuflada antes. ¿Cómo está vuestro padre, el anciano que dijiste que tenéis? Siempre estaba preguntando por el padre, porque él amaba a su padre. Más de 20 años que no veía a su padre. ¿Vive aún mi padre? Quiere decir, ¿está bien? ¿Lo está pasando bien? ¿Tiene todas las necesidades suplidas? Recuerde que estamos pasando por un tiempo de hambre, por una tribulación en el mundo que también le llegó a los hebreos allí. ¿Vive mi padre? Y sus hermanos no podían responderle. Cuando escucharon, yo soy José. Luego, ¿vive aún mi padre? Entonces es cierto, no nos está engañando, están diciendo ellos. No podían entenderle. ¿Por qué? Porque estaban todos turbados, completamente turbados, dice el versículo 3, y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Y en este momento José es el señor de Egipto. Él tiene la sartén por el mango. Hermanos, y miren, versículo 4. Gloria a Dios por esto. Versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, ¿qué le dice? Acercaos a mí ahora. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Qué interesante, hermano, como él los invita, acérquense a mí. Vengan a mí.
¿verdad? Qué interesante. No solamente eso, sino que les alivia también el peso, la congoja que ellos traían. Versículo 5, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Yo creo que cuando José llegó a ese punto, los hermanos pudieron, ¿verdad? Por fin, parece que no va a llegar nunca a eso. Y se miraban entre ellos. Hermano, qué impresionante este versículo 5. Les invito a ir, por favor, al Génesis capítulo, no cierran ahí, pero vamos al capítulo 50, al concluir este hermoso libro. Génesis capítulo 50 y en el versículo 20, por favor. Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahí está la respuesta, ¿verdad? José los tranquiliza. ¿Por qué los tranquiliza aquí en el capítulo 50, versículo 20? Porque acaba de morir su padre. Y dice, ahora no está nuestro papá, ¿quién nos va a defender? Y José los tranquiliza nuevamente, lo mismo que en el capítulo 45. Lo mismo. ¿Por qué? Porque José es el cuadro más perfecto de Cristo en toda la Biblia. Bien. ¿Cómo dije que le había llamado yo al mensaje? Yo soy. Yo soy. Dejemos por un lado a José y vamos a esa hermosa frase. Yo soy. Yo soy. Para entender esa frase, yo soy, tenemos necesariamente que ir al segundo libro de la Biblia llamado Éxodo y en el capítulo 3. Capítulo 3 del libro de Éxodo. Aquí en este capítulo 3 vemos a Moisés que había crecido en el palacio, 40 años viviendo como el hijo de la hija del faraón, a toda la cultura y todo el tipo de cosas que se conocían allí en Egipto. Cuando de repente José sale afuera y vio a un egipcio que le estaba dando duro a un hebreo. Moisés, como su sangre hebrea le alteró, ¿verdad? Fue y defendió al hebreo, se le pasa la mano y mató al egipcio. Y lo enterró en la arena. Al otro día ve a dos hebreos peleando y uno dice, ¿acaso quién te ha puesto a ti como juez sobre nosotros? ¿Acaso nos vas a matar como mataste al otro, lo enterraste bajo la arena? Moisés, cuando escuchó aquellas palabras, dijo, hoy Faraón me va a ahorcar. Y huyó. 40 años en el desierto. Allá se casó y pasó 40 años ahora como pastor de ovejas. Vean el contraste. De ser como el hijo de la hija del faraón, bien vestido, bien perfumado, todo atendido, ahora ser un pastor de ovejas, con un aroma diferente, con una actitud y trabajo diferente. Y en el capítulo 3 del libro de Éxodo, lo vemos ahí, Moisés, en el desierto, pastoreando las ovejas, ¿verdad? Y Dios le envía la visión, una zarza que estaba ardiendo, pero no se quemaba. Y él dijo, uy, ¿qué visión tan rara es esta? Y él va caminando hasta donde la zarza, cuando la voz de Dios le dice, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde pisas es santo. Y Dios ahí, en ese momento, llama a Moisés para pastorear sus últimos 40 años a la nación hebrea. Así es dividida la vida de Moisés. 40 años en el palacio, 40 años en el desierto como pastor de ovejas, para usarlo 40 años y pastorear a todo ese pueblo rebelde contumaz en el desierto. Sacarlo de Egipto hasta el desierto para entrar a la tierra prometida. Vamos al capítulo 3, versículo 13. Dios conversa con Moisés y el versículo 13 dijo Moisés a Dios, he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen o me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Oh,
Moisés es inteligentísimo. Y hace una pregunta que es la correcta, una pregunta lógica, muy lógica. A pesar que Moisés no le dice, oye Señor, ¿cómo yo llegué a Egipto? Recuerda, Señor, que yo maté a uno. No, yo no llegué allá, me voy a cortar la cabeza. Pero sin embargo estuvo dispuesto. Y le pregunta, y si me dicen los ancianos de Israel, ¿quién te envió? ¿Cómo te llamas? ¿Qué le voy a decir? ¿En nombre de quién voy? ¿Bajo qué título? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Observen su Biblia que está con mayúscula toda la frase. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a vosotros. Aquí esta frase, yo soy, que usa Elohim, Jehová Dios, para con Moisés, es el título principal que encontramos en la Escritura para Dios. Va a decir, el que siempre vive, el que vivió, el que vive y vivirá por siempre. Yo soy. Tiempo presente, siempre presente. Yo soy. Así le dirás. Yo soy. Él me envió a vosotros. Así fue con Moisés. Moisés desciende, va a Israel, busca a los ancianos y le dice toda la historia. Bien. Así que José dijo, yo soy. Jehová dijo, yo soy. ¿Sabe que Jehová dijo unas palabras muy semejantes a las de José que me llama poderosamente la atención? En su Biblia vamos a Isaías capítulo 1. Isaías 1. Pensando en José, comparando a la vida de José. En este caso, ahora con Jehová. José le había dicho a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Capítulo 45, versículo 4, ¿recuerdan? Acercaos ahora a mí. Isaías capítulo 1, versículo 18. Jehová Dios está diciendo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué está diciendo Jehová Dios aquí? Venid a mí. Cuando nosotros le estamos enseñando a andar a nuestros niños, a caminar, y están dando los primeros pasos, ¿cómo nos ponemos nosotros? Para invitar a los niños, ven, ven, ven hijo, ven. ¿Así lo hacemos? No, no, lo hacemos así. Y luego cuando el niño tambalea y empieza a dudarse, confiarán o no, nos agachamos y ya le tendemos los brazos para que vean que es más cerca el tramo que tiene que caminar. Aquí yo veo abiertamente a Jehová Dios con sus brazos abiertos. Venid a mí y estemos a cuenta. Arreglemos la cuenta. José le dijo a sus hermanos, vengan, acérquense a mí. Él quería abrazarlos a todos. No fue culpa de ustedes, fue el plan de Dios. Yo entendí así, es el plan de Dios que me envió hasta aquí a Egipto. No se sientan culpables de lo que ustedes me han hecho. Y aquí veo yo a Jehová, al yo soy, decir, venid a mí y estemos a cuenta. Ahora bien, José había dicho que llegó hasta Egipto para preservación de vida. Mire, vamos a mirar aquí el versículo en el 45, capítulo 45. Versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, para preservar la vida. ¿Verdad? Recuerde que estamos en un tiempo de hambre. Habían pasado tan solo 2 años de hambre y faltaban 5 años más que vivir, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice la Escritura en cuanto a Dios? San Juan capítulo 6, por favor. San Juan y el capítulo 6, versículo 31. San Juan 6, 31. Dice la Escritura, la palabra de Dios en San Juan capítulo 6, versículo 31. Hablando al Señor Jesús, aquí dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero
pan del cielo. Así que Jehová Dios está diciendo, vengan a mí, el yo soy, vengan a mí. Y Jehová Dios es el que provee el alimento al individuo. Así que José dijo yo soy. Jehová dijo yo soy. Y para concluir en esta mañana, Jesucristo dijo yo soy. Ahora bien, como dije hace un rato, Jesucristo es el más grande tipo en cuanto a Jesucristo en toda la Biblia. El cuadro más completo es Jesucristo. Cuando estudiamos la Escritura en la palabra de Dios y leemos los libros, libro por libro, capítulo por capítulo, descubrimos cosas. Y dije yo que Jesucristo había dicho yo soy, ¿verdad? Hay un libro en la Biblia en donde aparecen las 7 ocasiones en que el Señor Jesucristo dijo yo soy. Diferentes cosas, pero yo soy. Y se encuentra en el libro de San Juan. En el libro de San Juan descubrimos los 7 yo soy que dijo Jesucristo que Él era. Vamos a mirarlo, les invito a ir a verlo porque es maravilloso. San Juan capítulo 6, versículo 48. San Juan capítulo 6, versículo 48. Dice en San Juan 6, 48, yo soy el pan de vida. El primer yo soy que encontramos en San Juan es Jesucristo diciendo que Él es el pan de vida. ¡Qué curioso! Lo primero que Él dice yo soy es el pan de vida. Los hermanos de José habían ido de Canaán, la tierra Canaán, de Israel, hasta Egipto a comprar trigo. En otras palabras, a comprar pan. Y aquí, versículo 48, dice Jesucristo, yo soy el pan de vida. Observe el versículo 47 del mismo capítulo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Dios, le dijo José a sus hermanos, es el que planeó que yo viniera aquí, no fueron ustedes. Él me envió para preservación de vida, para tener vida a la nación de Israel. Así que el primer yo soy, San Juan 6, 48. El segundo yo soy que encontramos en la Biblia lo vemos en el capítulo 8 y en el versículo 12. 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que el segundo yo soy de nuestro Señor Jesucristo es que Él es la luz del mundo. Vemos el pan, Él es el pan, Él es la luz del mundo. En tercer lugar, lo vemos en el capítulo 10. Capítulo 10 y en el versículo 9. Jesucristo dice en 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta, al igual que el arca que hizo Noé. El arca que hizo Noé tenía tan solo una puerta. ¿Por qué una? Porque era un cuadro de la salvación, un cuadro de la iglesia, y la iglesia tiene una sola puerta por donde el hombre puede entrar para llegar al cielo, y se llama Cristo. Él dijo, yo soy la puerta. No dijo, yo soy una de las puertas, una de las posibilidades. Mire que el diablo ha tenido engañar a la humanidad desde tiempos remotos, diciendo, todos los caminos llegan a Roma. ¿Pero quién quiere ir a Roma? A mí no me interesa ir a Roma. No quiero ir a Roma. No me gustaría ir tampoco. Hay otros lugares que me encantaría, pero Roma no. Yo soy la puerta.
En cuarto lugar, el Señor Jesucristo nos dice en capítulo 10 también de San Juan, en el versículo 11. Observen, 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el buen pastor. Todos los demás pastores fallan. Todos los pastores humanos fallamos. Hay uno solo bueno. Los otros somos cualquier cosa, ¿verdad? Pero Cristo dijo, yo soy el buen pastor. Así que Él es el pan, Él es la luz, Él es la puerta y Él es el buen pastor. Yo soy. En quinto lugar, versículo 25, capítulo 11, versículo 25. 11:25. Estamos en San Juan, por eso estoy nombrando en el libro, porque estamos allí. 11:25. Observemos. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué interesante esta frase, este versículo. Está en uno de los cementerios aquí en nuestra ciudad. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto espiritualmente, si cree en mí, vivirá eternamente, lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Él es la resurrección y la vida. José pudo decir, yo soy José, nada más, porque él no fue ni el pan, ni la luz, ni la puerta, ni la resurrección, ni la vida, ni el buen pastor. Él es el mejor cuadro, pero no fue todas estas cosas. Porque José vivió, murió, pero no volvió a vivir. Un día volverá, pero ahora no, ¿verdad? La resurrección y la vida. En sexto lugar, capítulo 14. En sexto lugar, capítulo 14, observemos. Y en el versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Noten, yo soy el camino. San Juan 14:6. No dice yo soy uno de los caminos. Yo soy una de las posibilidades. No, Señor, yo soy Él, el único camino que llega al cielo. Por eso que Pablo dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Agrega también el apóstol Pablo. Yo soy el camino. Y para concluir, el séptimo, yo soy de Jesucristo, en San Juan. Porque hay otro en Apocalipsis. Los que saben leer y me están siguiendo, ya saben. En el séptimo lugar, en su Biblia, capítulo 15, versículo 1. Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué Jesucristo dice, yo soy la vid y agrega verdadera? Porque hay otra vid falsa. Según Deuteronomio. Se llama diablo, que ha provocado mucho engaño en la humanidad. Él es la única vid verdadera, porque hay otra vid que es falsa. Jesucristo dijo 7, yo soy, en San Juan. Él es la vida, Él es la luz del mundo, Él es la puerta, Él es el buen pastor, es la resurrección y la vida, Él es el camino y Él es la vid verdadera. 7 veces Jesucristo dijo, yo soy. Yo soy José, le dice José a sus hermanos. Y le pregunta, ¿vive aún mi padre? Y ellos atónitos. Así como José amaba a su padre Jacob, Jesucristo también amaba a su padre.
Miren lo que Jesús decía acerca de su Padre en San Juan capítulo 8. Miren qué curioso. San Juan capítulo 8. Y en el versículo 29. San Juan 8, 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Porque yo hago siempre, ¿qué dice? Lo que le agrada. Igual que José. José siempre hizo lo que le agradaba a su papá. José sabía que sus hermanos le odiaban. Sabía que sus hermanos querían matarlo, que sus hermanos le tenían bronca, como decimos aquí, ¿verdad? Pero él igual fue de sus hermanos cuando el padre lo envió. Llegó hasta Dotán, no estando Dotán. Pregunta a un anciano pastor, oye, yo le oí que iba más allá. Y fue hasta donde llegó a sus hermanos. Y de ahí nunca más vio a su padre. Jesucristo dijo, yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. ¿Nosotros hacemos siempre lo que le agrada a nuestro Padre? ¿A nuestro Dios? Si Dios puede estar aquí para hablar al lado nuestro, ¿qué diría nosotros? Sí, yo ni lo conozco. ¿Verdad? Qué tremendo. Nosotros nos reímos, pero ¿sabe usted que todo lo que dice este libro santo es verdad? Un día estaremos frente a él. ¿Y sabe qué es lo que le vamos a alegar? Aquí nosotros escribimos un testamento cuando queremos defendernos. Y cuando no sabemos qué, buscamos un abogado que tiene mejor labia, ¿verdad? Y a veces el abogado nos adiestra cómo poder defendernos. Pero ¿sabe cómo estamos delante de la presencia del Señor? Ni una boca se abrirá. Vamos a estar callados. Así que no escriban ninguna cosa, ni memoricen lo que va a decirle a Dios, porque vamos a estar silencio. Yo hago siempre lo que le agrada. Cuando Jesucristo se dio a conocer a sus hermanos, los hebreos, nadie le creyó. Nadie le siguió. Imagínense, ni los más conocedores de la Biblia, hermano, qué impresionante. Ni los más que estudiaban la Biblia, los escribas, los fariseos, los saduceos. Los heredianos menos, los celotes menos aún, ¿verdad? Ninguno le siguió. ¿A quién buscó el Señor Jesucristo? ¿Fue a la sinagoga a buscar a gente conocedora de la Escritura? No, fue al vulgo. Al vulgo. De hecho, la gran mayoría, casi todo el ministerio del Señor Jesucristo lo desarrolló fuera de Jerusalén. Al estudiar la Escritura, la palabra de Dios, nos damos cuenta de todo ello. Jesucristo, cuando se les reveló a ellos, porque le había dicho que va a llegar el día, antes, le dijo a los 12, antes de que algunos de ustedes mueran, verán al Hijo de Dios transformado. ¿Sabe qué hizo Jesús? Tomó a Pedro, Juan y Jacobo y los llevó al monte de la transfiguración, y allí se les mostró, Él les mostró tal y cual iba a ser Él después de la resurrección de entre los muertos. Veamos aquel pasaje, por favor, en la Biblia. Marcos 9. Marcos capítulo 9. Interesante. Que Jesús nunca se le reveló a todos, sino que se reveló a los más allegados a Él. A aquellos que estaban haciendo la voluntad de Él. Pedro, Juan y Jacobo. Dice la Biblia en Marcos capítulo 9. Versículo 1. También les dijo, de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Él se les muestra. Segunda de Pedro capítulo 1, por favor.
Segunda de Pedro capítulo 1, el apóstol Pedro, confirma más adelante esta escena y llega a escribir estas hermosas palabras en segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1. Y escribe Pedro de la siguiente manera en segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto, observen, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro aquí confirma aquella escena. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Verdad? Que Cristo se muestra, se vino a este mundo a mostrarse a toda la humanidad. Uno de los nombres que él debía llevar era Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y veamos lo que dice Juan en San Juan capítulo 1. Y en el versículo 14, por favor, San Juan capítulo 1. Aquí en el libro de San Juan y en el capítulo 1, voy a leer el 1 para que puedan entender bien el pasaje. San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Miren lo que dice Juan. Y habitó entre nosotros, porque se hizo carne. Y vimos, Juan dice, vimos su gloria, porque él fue uno de los testigos en su bautismo cuando el cielo se abrió. Fue testigo cuando se le mostró en transfiguración al lado de Moisés y Elías. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Cristo no solamente ahora se muestra a los tres, sino también a toda la humanidad. Y gracias a ello nosotros estamos hoy aquí en esta mañana, escuchando la palabra de Dios, porque se mostró a nosotros. Jesucristo vino a este mundo, hermano, para darnos alimentos, para darnos vida en abundancia a nosotros. San Juan capítulo 10, por favor. San Juan capítulo 10, versículo 10. Dice la Biblia en San Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él vino a darnos vida eterna a cada uno de nosotros. No hay otro en el mundo que nos pueda dar vida eterna. No os pese haberme vendido acá a vosotros, porque fue Dios quien lo hizo. Dios me envió hasta aquí para preservaros la vida. Dice José a sus hermanos, y Jesucristo vino a eso. José es simplemente un cuadro anticipado de lo que iba a ocurrir miles de años después. San Juan capítulo 3, por favor, en su Biblia. San Juan capítulo 3. Dice aquí la Biblia en el libro de San Juan capítulo 3, el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino a darnos a nosotros vida eterna. Ese es el objetivo. Ese es el plan de Dios. Mostrarnos a través de la vida de José lo que iba a pasar con Cristo en el futuro. Jehová Dios, el yo soy del Antiguo Testamento, el Elohim, estaba pintando un cuadro precioso de la vida de José, lo que iría a ocurrir con la vida de Cristo en el futuro. Pero los judíos no quisieron entender, tenían una venda en sus ojos. Nunca pudieron captar el cuadro que había allí. Jesús le había dicho, Moisés habló de mí, Moisés escribió de mí,
Pero ellos no quisieron creerle. Ellos gritaron, crucifícale, crucifícale, sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No sabían la barbaridad que estaban gritando. No tenían la más remota idea de lo que estaban diciendo, ni haciendo en ese momento. Para concluir, José preservó la vida de mucho pueblo, en este caso, el pueblo hebreo, mientras estaban pasando por una tremenda tribulación, hermanos. Un hambre que tan solo habían pasado 2 años y les quedaba todavía 5 años más que pasar de hambre. Jesús vino a esta tierra a librar al hombre de esta situación en donde se encontraba el hombre, de hambre y tribulación espiritual. Cristo vino a darnos vida, la esperanza de la vida eterna. Cristo en vosotros, la esperanza de vida que dice el apóstol Pablo. José es tan solo un cuadro de lo que Cristo iba a hacer en el futuro. ¿Cómo tomas tú en tu vida las tribulaciones? José lo entendió, lo aceptó y con frente en alto vivió cada situación y lo comparó a la Escritura, al plan de Dios, y se sometió a él. Tengamos cuidado cuando pasemos por tribulación, por angustia. Aprendamos a dar gracias a Dios en todo y por todo. Oremos.